Continuando con el curso, esta vez nos toca ver las funciones DAX. Las funciones DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno y varios valores. Lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a aplicar en la base de datos ventas 2019 de Access, en la cual hicimos el modelado. Entonces, para poder realizar esto, muchachos, nos vamos aquí donde dice obtener datos y nos vamos a más. Luego seleccionamos, ¿verdad?, el origen de datos, que sería Microsoft Access. Solamente tenemos que esperar unos segundos para que nos aparezca el origen. Entonces nos vamos donde dice base de datos Access y luego le decimos, ¿verdad?, dónde lo tenemos. Una recomendación, sería bueno que me crearan en disco local C esta carpeta que dice Power BI para que ustedes vayan poniendo todos los ejemplos ahí, ¿verdad? Y así en una sola ruta no tengamos problemas. Selecciono mi base de datos, ¿ya? Y luego me debe demostrar ya las tablas, ¿verdad?, separadas que hicimos a través del modelo de Access. Perfectamente lo pude haber hecho con Excel, pero para mejor rendimiento mejor utilizo lo que son las tablas de Access. Entonces selecciono clientes, selecciono factura detalle y selecciono producto. Fíjense bien. Y lo doy cargar. Y solamente tenemos que esperar que nos cargue todas las tablas aquí en los campos, ¿verdad? Y se nos va a crear ya en las relaciones pues todas nuestras tablas y el modelo está correctamente. Y listo, ya como podemos observar, pues ya se nos cargó a nuestras tablas. Si reviso aquí en la parte de los datos, pues aquí está la información. Quiero decirles pues que yo hice un cambio, pues en la parte de la información, pues era información de España, pues yo lo puse más acorde a mi realidad aquí en Nicaragua, ¿verdad? Para que no crean que está malo el archivo. Entonces yo lo voy a actualizar, ¿verdad? Pero ahí está básicamente lo mismo, ¿verdad? Ahí está, miren, la parte de todos los productos que tenemos. Ok, entonces vamos a comenzar a crear, ¿verdad?, nuestras funciones DAX. Para eso tenemos que crear un lugar donde almacenarlas. Perfectamente yo lo puedo hacer en la tabla donde se encuentra, ¿verdad?, la información. Si es de factura detalle, puedo poner aquí mis cálculos. Pero como buena práctica es mejor separarlo de una sola vez. Y para eso, muchachos, nos vamos donde dice obtener datos y nos vamos a consultas en blanco. Estas son las prácticas a seguir y que se recomiendan, ¿verdad?, que se realicen para que ustedes lo tengan presente y ya comiencen realizando buenas prácticas en Power BI. Entonces aquí le voy a poner, ¿verdad?, le voy a poner cálculos ventas, ¿ya? Porque puede ser que tenga inventario también o tengan cartera, etcétera. Entonces es bueno separarlo. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, le decimos cerrar y aplicar para que eso quede guardado, ¿verdad?, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces hay que esperar y ahí ya se me creó, ¿verdad?, mi consulta en blanco llamado cálculos. Lo que nos queda realizar ahora entonces es crear una nueva columna para calcular individualmente lo que es el total ventas y el total costo. Y luego aplicaríamos medida, ¿verdad?, para consolidar la información a nivel de tabla. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Me ubico sobre factura detalle y ahí le doy nueva columna. Espero que me aparezca en la barra de herramientas y aquí le voy a poner total ventas. Y lo que voy a hacer es realizar una multiplicación sencilla, que eso va a ser el precio por las unidades. Y le doy aquí donde dice confirmar. Y listo, fíjense bien, ya tengo mi primera columna que se llama total venta. La columna, eso se va a crear fila por fila, ¿ya? Entonces luego tengo que consolidar esa información a través de una medida. Entonces voy a hacer lo mismo con el costo, total costo. Entonces acá le digo siempre sobre factura detalle, le digo nueva columna. Entonces ahí espero que me aparezca en la barra de herramientas y aplico la fórmula. Entonces aquí sería
el total costo, y eso va a ser igual al costo, eso va a ser igual al costo por las unidades, ¿ya? Entonces de igual manera le digo confirmar y listo. Fíjense bien, ya tengo mis dos columnas creadas, total costo y total venta. Pero ¿qué pasa? Esa información necesito consolidarla, y eso lo hago a través de una medida, porque a la hora que quiero realizar comparaciones, ya sea por clientes, por artículos, la información no necesariamente me va a dar el mismo resultado. Entonces por eso es recomendable crear las medidas. Las medidas es a nivel de tabla, y entonces tenemos esa ventaja. Entonces para eso, muchachos, sobre cálculos ventas le doy nueva medida. Miren, entonces creo mi nueva medida, ¿verdad? Que se va a llamar total ventas. Para diferenciarla de la columna le voy a dar un espacio, total ventas, y entonces aquí voy a utilizar la función suma. Entonces abro paréntesis y busco, ¿verdad?, la columna que ya tiene total ventas para que me realice el total a nivel de tabla. Entonces aquí está la tabla, miren, total venta. ¿Por qué hago eso? Porque aquí ya está la multiplicación de lo que es el precio por las unidades, ¿ya? Entonces yo no puedo dentro de la función suma agregar más de una columna. Entonces por eso es que lo hago primeramente a nivel, ¿verdad?, de la tabla, a nivel de detalle, a nivel de cada registro que hay en esta tabla factura detalle, y luego lo consolido con lo que es la función suma, ¿verdad?, utilizando medida. Por eso es que hago esto parece como que fuera doble, pero es necesario. Entonces cierro paréntesis y le digo confirmar para que se me cree mi medida total ventas, y ahí ya la tengo. Ok, voy a crear la otra medida que se llama total costo. Le digo nueva medida, y en este caso pues le digo total costo, le doy el espacio, y eso pues va a ser igual sum, y siempre va a ser, ¿verdad?, total costo, que eso lo tengo ya acá. Miren, cierro paréntesis y confirmo, y ahí ya lo tengo. Miren, la otra medida. Lo interesante de esto es que a partir de medidas yo puedo sacar otra medida. Entonces la medida que voy a calcular ahorita es la medida de utilidad. Entonces repetitivamente le digo nueva medida, fíjense bien, muchachos, y le digo total utilidad. Eso va a ser igual entonces a mi total ventas, que ya lo tengo, menos total costo. Entonces esto es importante que lo hagan a través de medida, ¿ya? Igual manera le digo confirmar. Fíjense bien, ya tengo mi otra medida, total utilidad. Ahora quiero saber cuál es el porcentaje de utilidad que me genera, y entonces vuelvo a crear una medida que se va a llamar porcentaje de utilidad. Eso va a ser igual a lo que es el total de utilidad entre el total venta. Pero para evitar errores vamos a utilizar una función que se llama divide. Esa función divide lo que hace es que si hay un error pues me va a poner un valor alterno. Entonces yo le voy a poner que el valor alterno que me ponga sea 0. Entonces primero pongo lo que es el total utilidad, lo separo por punto y coma, y luego el denominador, que va a ser venta, total venta, que es la medida, ¿verdad? Tiene que ser con la medida, muchachos. Y mi valor alterno va a ser 0.0, si fuese el caso, ¿verdad? Cierro paréntesis y confirmo, y ahí ya tengo, miren, el porcentaje de utilidad que me generó.
¿Qué más voy a hacer? Ya tengo eso. Quiero saber, por ejemplo, cuántas facturas se emitieron. Entonces, para esto voy a utilizar, ¿verdad?, lo que es la función con. Entonces, fíjense bien, lo que voy a hacer acá es que siempre va a ser nueva medida. Le voy a decir que, a ver, al 163, número de factura impresas. Así lo voy a poner. Y entonces voy a utilizar la función que se llama con. Miren, fíjense bien que existe un sinnúmero de funciones que se pueden aplicar. El con x, el con x, que es con la tabla, distíncete con, para eliminar filas duplicadas si fuese el caso. Como la cabecera que vamos a utilizar es factura, aquí no hay valores duplicados del número de factura. Sí, en la parte de factura detalle, porque se repite más de una vez, porque recuerden que aquí puede estar la factura puede tener más de un detalle, pero no es el caso con la cabecera. Entonces, con la cabecera, pues le voy a decir que quiero que me cuente lo que es la factura, ¿verdad? Aquí lo tengo, factura, y cierro un paréntesis. Número de facturas impresas, le digo confirmar. Miren, ya, me va a totalizar sobre todo eso. Ok. También quiero saber, muchachos, cuántos fueron las unidades vendidas. Entonces, siempre con la parte de nueva medida, le digo entonces, ¿verdad?, que se va a llamar total unidades vendidas. Esto va a ser igual, entonces, siempre con la función suma y con la parte de la facturación detalle, en este caso unidades, el campo unidades, para saber cuánto fueron las unidades vendidas. Cierro paréntesis y confirmo. Miren todas las medidas que hemos realizado y listo, ya tenemos ahí. Entonces lo que nos queda ahora es probar lo que hicimos, muchachos. Para eso vamos a agregar en el informe, vamos a agregar que se llama tabla. Le damos clic ahí, ¿verdad? Y ahí automáticamente se nos agrega. Y entonces lo que voy a ir haciendo es que voy a ir agregando información. Y entonces primero en los valores quiero saber, por ejemplo, el producto. Lo voy a hacer por producto. Voy a agregar lo que es el artículo. Fíjense bien. ¿Ya? Ahí. Bueno, tengo que seleccionar el objeto. Selecciono el objeto, muchachos, y selecciono el artículo. Ahora sí me va a aparecer, miren. Ok, ahí está el artículo. ¿Qué más quiero? Del artículo quiero saber también el total ventas. Miren, quiero el total ventas. Quiero el total costo, fíjense bien. Quiero el total utilidad. Miren. Quiero el porcentaje de utilidad. Ok, con el porcentaje de utilidad tenemos que hacer un truco. Tenemos que darle el formato para que me lo muestre en porcentaje. Entonces para eso selecciono la medida que se llama utilidad. Me voy donde dice modelado. Y en modelado selecciono esto que se llama porcentaje. Fíjense bien. Y aquí lo voy a decir de que lo quiero con 0 decimales. Y ahora sí, miren, arrastro mi utilidad abajo. Arrastro mi utilidad. Y ahí tengo, miren. Ahí me puso los valores de la utilidad en valores enteros completamente. ¿Qué más voy a agregar? Quiero saber el número de facturas impresas. ¿Ya? Correcto, ahí me dice que son 733. Claro, me hace el conteo de todo lo que hay en la tabla. ¿Qué más? Total unidades vendidas. Bueno, lo voy a poner en medio entre el número y el porcentaje de utilidad para dejar el otro valor de 1. Y aquí sí, miren, me aparece. Podemos darle un formato a la tabla para que se mire mejor, porque no se puede ver bien. Entonces me voy aquí a esta parte, miren, del formato. Y por ejemplo, le tengo que decir en la parte de estilo. Bueno, en estilo está bien. Aquí en estilo, perdón. Aquí le voy a decir, por ejemplo, le voy a decir comprimido.
y ya me pone eso. Me voy a ir también a la parte del encabezado de la columna para subirle el tamaño de la fuente. Le voy a decir que sea 12 para que se mire mejor, ya. Y también en la parte de valores, acá de valores, le voy a decir también que sea 12 para que se mire la información, muchachos. Ahí está, miren, ya se mira mejor. Voy a darle clic aquí para que el menú se contraiga, y ahí está, miren, esto sería nuestro reporte. Miren, aquí tenemos el nombre del producto, total venta, total costo, el total de utilidad, el porcentaje, la total de unidades vendidas, total de número de facturas impresas. Miren, entonces ahí tenemos nuestro reporte. Esta utilidad es por producto, esta no es una utilidad, ¿verdad? Que se va a ir acumulando, para que no crean que esto está mal, este valor. Esta es la utilidad por producto. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, pues de esta forma es que se trabaja lo que son los cálculos. Estos son cálculos básicos. Otro tips importante, vamos a diferenciar los cálculos, muchachos, de las tablas que contiene datos. Miren, aunque nosotros los creamos directamente con consulta en blanco, pero lo vamos a diferenciar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para eso, aquí donde dice cálculos ventas, que es el mismo nombre de aquí, le doy clic derecho y le digo ocultar. Miren, ocultar. Fíjense bien, guardo, voy a guardar y lo voy a guardar como DAX 1, DAX 1, y aquí lo voy a poner que son instrucciones básicas. Estas son las básicas, ¿ves? Ya, y le digo guardar. Ya, ahora sí ya lo tengo. Lo que voy a hacer ahora, muchachos, es cerrar. Voy a cerrar esto, miren, voy a cerrar esto y voy a volver a abrir y van a ver lo que pasa. Cierro y vuelvo a abrir, ¿verdad? Me voy a mi carpeta que se llama Power BI y abro lo que es mi reporte. Solamente tenemos que esperar. Y como podemos observar, fíjense bien que el icono cambió. Ahora tiene la apariencia de lo que es la medida. ¿Ya? Entonces eso significa de que en esta parte lo que hay es pura medida. ¿Ya? Entonces son tips importantes que nos ayuda a diferenciar, ¿verdad?, de datos de cálculo. Pero a nivel de tabla nosotros necesitamos consolidarla a través de medida. Por eso es que hago esto. Pueden decir ustedes, pero esto es igual a esto. Sí, pero el problema es cuando cambio el contexto, en el sentido de que puedo cambiar el tipo de información que quiero que me muestre. Aquí lo hice por artículo, pero yo le puedo decir también que me lo muestre por el nombre del cliente, ¿ves? Y quito artículo. Entonces él se me adecua a eso. Esa es la ventaja que tiene las medidas. Voy a quitar esto, fíjense bien. Y ahí está, miren, él se adecua, ¿ya? Entonces por eso es la importancia de trabajar con medidas cuando se quieren realizar cálculos de este tipo. Ya como pueden observar, por ejemplo, aquí tengo el cliente, pero por ejemplo donde dicen el número de facturas impresas, me dice que este cliente fueron 71 facturas que se han impreso desde únicamente ese cliente, ¿verdad? Entonces a eso voy. Si se fijan, el cálculo de la medida se adecuó a lo que yo ando buscando. En este caso es información del cliente. Con artículo no, con artículo lo que me muestra es un consolidado de todas las facturas emitidas, ¿ya? Pero eso va a depender del contexto. Entonces voy a volverlo a dejar en su estado natural, que es el artículo, ¿ya? Para que lo guardemos. Bueno, ya lo tenemos guardado, pues lo voy a volver a guardar. Ahí está, miren. Quito el cliente. Ahí tengo la información ya. Bueno, ahí está, miren. Y entonces me vuelve a mostrar las 733 facturas. Bueno, muchachos, esperando haber sido claro con este tema, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.